Estábamos en el primer bloque del programa, tiene que ver con el mundo inmobiliario, tiene que ver con el mundo hipotecario, tiene que ver con cómo se desarrolló del periodo 2012-2021 en la República Argentina, puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca y en el sudeste de la provincia, la toma de créditos hipotecarios. Tenemos dos opciones: Procrear del periodo 2012 a 2015-16 y de entre el 17 y el 19 lo que son los créditos UBA. Bueno, el CREVA en la ciudad de Bahía Blanca hizo un informe pormenorizado acerca de cómo se movieron esos créditos inmobiliarios y para hablar, hipotecarios, perdón, y para hablar de este tema del otro lado de la línea está Constanza Obiol, que es economista del CREVA, a quien saludamos. Constanza, buen día. Joaquín Baridón es mi nombre. Este programa es APP Radio. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que, te voy a ser sincero, enganché el informe ayer a las 11:30 de la noche cuando revisaba los mails, y como a la 1 de la mañana se lo mandé a la productora, a Camila Saltiva, y por eso te contactó tan temprano esta mañana, y tuve que terminar de leerlo esta mañana porque la verdad que hay mucho dato, hay mucha información cruda, y me parece que está interesante la comparativa, o por lo menos el análisis de cómo fueron estos dos grandes últimos créditos hipotecarios que se dieron en la República Argentina. ¿Cómo surge el análisis o el estudio de estos dos temas en el CREVA? Bien, en realidad, obviamente el crédito hipotecario es un tema que siempre interesa, porque bueno, obviamente el mercado inmobiliario se ve muy impactado por la presencia o no, la posibilidad o no de tomar créditos hipotecarios, y por lo tanto, bueno, siempre resulta un tema de interés. En este caso, bueno, teniendo en cuenta que además tenemos datos sobre el sector inmobiliario de la ciudad y de la zona, gracias a las encuestas que hacemos, digamos, bimestral y la información que nos pasa el Colegio de Escribanos, bueno, se decidió hacer este informe, donde, bueno, analizamos un poco lo que pasó estos últimos años, como mencionabas, con la presencia, digamos, sobre todo de los créditos UBA, y por otro lado, bueno, un poco qué pasó en la ciudad y en la región con el tema, digamos, de la compraventa, de hipotecas, y que esos son los datos específicos que nos pasan. Como debes haber leído en el informe, existe en el país un déficit habitacional de más de 3,5 millones de viviendas. Sí. Por lo tanto, es un tema prioritario, ¿sí? Y siempre se tiene en cuenta en el tema de las políticas públicas. Obviamente es un tema complicado que no depende solamente de la política pública, sino también de los bancos, del nivel de salarios, ¿sí? Como todos sabemos, es difícil acceder a un préstamo bancario tradicional, se podría decir, Sí. porque bueno, tiene unas altas cuotas, necesita un ingreso alto. Y entonces, bueno, con esa intención, digamos, del Estado se crearon los créditos UBA, que tenían como ventaja, digamos, el tema de que la cuota inicial no era tan alta, porque tenía que haber una relación, digamos, entre la cuota y el ingreso, del 30% más o menos. Y otra cosa que tenía muy positiva, digamos, era que la relación entre el monto del préstamo y el valor de la propiedad a veces llegaba hasta el 70%. Es decir, con ese monto podía cubrir el 70% del precio, ¿sí? Pero bueno, entonces, después obviamente desde que se lanzaron en 2016, sí. mucha gente tomó estos préstamos alcanzando su tope de 14.000 millones de pesos nominales, ¿sí? En marzo de 2018. Bueno, obviamente esto movió un montón el mercado inmobiliario y como vemos, bueno, si viste el informe en el gráfico, se nota mucho que en el año 2007 es donde hay mayor presencia, ¿sí? Sí, claro. de estos préstamos. Lo que veía es que después hacen un desarrollo apartado de por qué, digo, fue no un fracaso, pero sí un arma de doble filo para para los tomadores. Los bancos no pierden nunca, obviamente, ¿no? Pero la gente que tomó ese crédito, como vos mencionabas, con las virtudes esas aparentes que mostraba, los indicadores de la economía real hicieron que siempre terminen debiendo el doble o el triple de plata que habían sacado. A ver, como mencionamos en el informe, al menos en Argentina, bueno, yo creo que en todo el mundo, pero principalmente en Argentina, que es donde nos focalizamos, sí. El tema de los préstamos o de los créditos hipotecarios está muy atravesado por las variables macroeconómicas, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos inestabilidad macroeconómica, dígase inflación, volatilidad del tipo de cambio, bueno, y sumado en el caso también de año 2020, el tema de la pandemia, ¿sí? Obviamente esto afecta a este mercado, entonces se ve que comienza a decrecer, obviamente la inflación, o sea, los UBA están atados a la inflación y por lo tanto, obviamente, con el crecimiento de la inflación,
como consecuencia de un montón de cosas, pero entre esas la volatilidad del tipo de cambio, hace que se vuelvan menos atractivos, ¿sí?, tomar esos préstamos UVA. Entonces, por eso es que se ve este pico que yo te mencionaba al principio, en 2018, 2017, 2018, para luego descender. Es verdad que en el 2020, como te decía, con la pandemia, obviamente el gobierno tomó ciertas medidas, congeló las cuotas, las cuotas impagas las pasó por el final del préstamo, y, bueno, tomó varias medidas como para que al menos los que estaban ya con el préstamo tomado, digamos, sí, el tema era el capital que no paraba de crecer, la deuda capital. El tema era la deuda capital que no paraba de crecer. Claro, pero esas fueron las medidas que se tomaron para apaciguarse. Y hoy en día la realidad es que la toma de estos tipos de préstamos es muy baja, ¿sí? Tal vez lo que sí reapareció un poco es el tema de Procrear, que también hubo Procrear UVA. Ahora sinceramente no tengo bien, no sé bien si el Procrear está relacionado con UVA, pero bueno, hoy en día más o menos creo que todos conocemos a alguien que está construyendo su casa con el Procrear, pero bueno, realmente tuvo un impacto muy fuerte y sí, hoy ya perdió popularidad. ¿Sí? El valor de la UVA creció bastante. Claro, sí, por supuesto. Creo que además nadie, después de las experiencias y relatos que hemos visto en los medios de comunicación o conocidos que tenemos, yo conocía a un pibe y una piba, pareja ahí del barrio universitario, que vendían empanadas y pizza y los dos eran bancarios porque no paraba de crecerle la deuda capital en UVA. Eso fue 2000, sí, la última corrida cambiaria del 19. Que no me acuerdo, ¿qué fue? ¿Septiembre la última corrida cambiaria del 19? Sí, creo que antes de debe ser septiembre antes de las elecciones. No me quiero imaginar cómo les habrá afectado las dos corridas cambiarias que tuvimos este año en esa deuda capital. Pero bueno, lo que miraba yo en el gráfico me resultaba interesante y sobre eso también te quería consultar. Está claro que el pico más grande de préstamos hipotecarios para la vivienda, que llega casi a 500, supera los 500.000 en el 17 y 18, que tiene que ver con los créditos UVA, pero 50.000, perdón. 50.000, perdón. Cuando uno ve la proyección constante que había del 11, 12 y empieza a bajar en el 13 de los Procrear, se pregunta, bueno, ¿por qué se descontinuó esa política? Si bien no tuviste nunca el pico de los UVA, pero sí era constante. Digo, está bien, es lo que conversábamos acá en la columna con un profesional de la arquitectura, seguramente no te alcanzaba para terminar la casa, pero tenías opción de terreno más el crédito, o tenías el crédito y seguramente para la clase media era una opción porque te ayudaba algún familiar. ¿Ustedes hicieron el análisis de cómo se movió el Procrear durante ese periodo? Mira, sinceramente en este caso no tenemos datos específicos del Procrear, en este informe específico. Sí habíamos hecho hace un par de años un informe, pero bueno, lo que comprendo, digamos, es que como todo, digamos, al cambio de gobierno en 2019, bueno, el Procrear se empezó a retomar recién ahora, entonces como que hubo un momento de un parate, digamos, de la actividad económica. Supongo que vendrá relacionado por ahí. Sinceramente no tengo el dato específico. No, eso sí, eso se entiende, son decisiones políticas. No, yo te decía en tema de números cómo se había movido, porque en el inicio del informe dicen en el periodo 12-16 se identificó un descenso sostenido en el stock de préstamos hipotecarios, que claro, ahí es cuando empieza a bajar la cantidad de Procrear que se van dando hasta el cierre del 15, y se había alcanzado 164.000 millones, representando un 49% menos en comparación a diciembre de 2012. O sea que el techo del Procrear fue diciembre de 2012. Claro, exactamente, claro, estoy viendo lo mismo que vos. En realidad, viste que ahí en realidad lo que menciona es préstamos hipotecarios en general. Obviamente sí, claro. está metido el Procrear con gran poder, obviamente. Pero la verdad es que yo creo que tiene que ver más con una situación política, que es lo que te decía, y no te podría decir en números, sinceramente, cuánto representó, ni nada más de lo que está ahí, digamos, del 49% menos, en comparación a diciembre, o sea, en el 2016. ¿Sí? Claro. Constanza, si sacamos del juego, digo, los UVA hoy es difícil que alguien, digo, por esto que vos recién relatabas y lo que contábamos y por cómo es la realidad macroeconómica en Argentina, es raro pensar que alguien se anime hoy a tomar un UVA para, no sé si para comprar un auto, pero para hacer una casa seguramente no. Los Procrear no hay, o sea, están habiendo sorteos, pero tal vez no hay esa cantidad de cupos disponibles como había en el 12. Hoy, ¿hay una oferta bancaria de crédito hipotecario real para la gente de los privados? Bueno,
obviamente cuando, como te decía, cuando hay un tema de contracción económica, todo este tema se traba, se para, el mercado inmobiliario está está en recesión ya hace un par de años, entonces obviamente la oferta de créditos probablemente sea la misma, el tema es que es más difícil acceder, ¿sí? Yo creo que si hoy uno va a una institución bancaria a pedir un préstamo, probablemente tengan oferta, sobre todo lo que los bancos públicos, ¿sí? Como Banco Provincia, Banco Nación. El problema no es tanto la oferta, sino el poder acceder, ¿sí? Sí, claro. Ya, por eso mencionaba, los UBA lo que vinieron a resolver era este problema de, por ejemplo, las cuotas iniciales altas, pero los bancos siguen ofreciendo. El tema es del otro lado, ¿sí? Sí, Nosotros ¿quién tiene para? no podemos acceder. Entonces, obviamente, todo eso genera que no haya. Cuando hablamos de que no hay acceso, es que esto, digamos, que no se puede acceder, no que no haya oferta, ¿sí? Constanza, lo último, y te agradezco en serio por habernos atendido hoy y conversado sobre este informe que ha elaborado el CREVA sobre créditos hipotecarios. Ya en el último apartado del informe hablan sobre números de actos anuales, créditos de compra de vivienda o de hipoteca. Estaba ahí la necesidad de la gente. Sí, Porque si no, no hubieran ocurrido esos obviamente, gráficos. como te decía al principio, hay una necesidad y un déficit habitacional evidente, digamos, en el país. Por lo tanto, cuando aparecen estas posibilidades, sobre todo desde el punto de vista del Estado, la gente los toma, digamos, está dispuesta, digamos, a tomar. Pero bueno, cuando las posibilidades van desapareciendo, obviamente, como vos decías, el número de hipotecas, o sea, las transacciones que hago por medio de un crédito hipotecario caen, ¿sí? Como también caen las compraventas en general, ¿no? Pero sí existen, o sea, obviamente lo que sucede a nivel nacional se repite tanto en la provincia como en la ciudad y en la región. Todo está relacionado. Obviamente, como también se ve en el gráfico, vemos un gran parate en el 2020, casi pocas transacciones, primero porque no había posibilidad de desplazarse a ver los inmuebles, obviamente, y después porque obviamente había una retracción económica importante. Bueno, todavía continúa, pero en ese momento era como también el tema de la movilidad. Y bueno, eso se observa muy claro, digamos, en lo que es la compraventa en el sector inmobiliario, ¿sí? Algo interesante también que está en el informe es el tema de las expectativas del sector inmobiliario. Nosotros hablamos cada 2 meses con las inmobiliarias, les preguntamos, digamos, sobre sus expectativas para los próximos meses, y bueno, obviamente no son muy optimistas, ya hace varios meses, como podría decir al menos un par de años que este sector está muy retraído, ¿sí? en recesión, sobre todo lo que es compraventa. Sí. Por lo tanto, por eso son esas expectativas bastante negativas, se podría decir. Y Constanza, esta en serio, te prometo que es la última parte, no te para de sonar el teléfono, deben querer la gente comprar propiedades. Es el problema de las oficinas, que suenan los ya teléfonos. lo sé, no te preocupes, acá también suena el teléfono en la radio, no pasa nada. Bueno, vos decías que es un sector contraído el tema de la compraventa, pero digo, también a mí me ha pasado, te digo, porque estuve mirando el mercado inmobiliario en los últimos 6 meses, es medio un aquelarre, cada uno pide lo que se le canta y no hay como un mercado un poco unificado en tema de valores, y es muy alta la diferencia entre un terreno, o sea, no es muy alta la diferencia entre un terreno pelado y una casa construida. ¿Hacen algún tipo de... Yo entiendo que los ámbitos de los altos capitales no tienden mucho a la reflexión, pero ¿se hace un poco de una reflexión del mercado inmobiliario acerca de qué ofrecen? Bueno, el mercado inmobiliario es muy particular, ¿no? Sí, Obviamente, sí, claro, lo conocemos. Sobre todo en Argentina, donde todo está dolarizado y todo, digamos, tratado a cómo varía el dólar. Obviamente, me da la sensación, digamos, que esto que vos mencionás tiene que ver un poco con esto de nuevo de los procrear, que, bueno, tenés que tener el terreno, bueno, entonces obviamente se valorizan, dependiendo además en qué sector de la ciudad, obviamente, qué servicios te preste el terreno, y luego, bueno, las propiedades ya construidas obviamente han descendido un poco en su valor en dólares, la situación, pero bueno, el problema que están teniendo, digamos, en inmobiliarias es que tal vez tienen oferta de casas, pero tienen pocos compradores. Claro. Entonces, bueno, digamos, no se pueden recuperar, digamos, de esta recesión en la que están, ¿sí? Así es. Constanza, muchas gracias en serio por tu favor, tiempo. gracias a vos. Y voy a estar mirando los próximos informes. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Era Constanza Obiol, economista del CREVA, el informe que seguro, si podemos, Cami, se puede pegar en Twitter, en el hilo de Twitter para que la gente lo mire.